Queridos hermanos, en esta mañana vamos a hablar sobre este quinto mandamiento, este mandamiento que se refiere a la familia y que está de una forma muy condensada, de una manera muy resumida, expresado con el mandato, el deber y el privilegio que nos es dado de honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Así es como hemos leído siempre, hemos repetido tantas veces en nuestra lectura de los 10 mandamientos, así es, digo, como está el texto. El texto dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay algunas cosas curiosas en relación con este mandamiento y también con el anterior. El mandamiento del día de reposo tiene una característica que ya dijimos: es el mandamiento que se explica y se expresa con más palabras. El mandamiento del día de reposo es el mandamiento más largo, diríamos. Está explicado y reforzado con más intensidad por la cantidad de palabras que le acompañan. Esta es la característica del cuarto mandamiento, el mandamiento del día de reposo. Y el siguiente mandamiento, el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, tiene otra característica, y es, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, donde antes hemos leído, este es el primer mandamiento con promesa. Podríamos decir, claro está, que todos los mandamientos tienen promesa. Todos los mandamientos de Dios tienen promesa. Cuando leemos la ley más adelante, el desarrollo que se hace de todo este conjunto de mandamientos, pues vemos que Dios hace muchas promesas. Podemos decir que hay siempre un trasfondo de promesa: guarda mis mandamientos y te irá bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. En realidad el resumen es este. Y aunque por lo tanto se puede decir de todos los mandamientos, de todos, de los 10, el decálogo entero, que hay promesa para ellos, el quinto mandamiento, el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, es el único que tiene la promesa especialmente incluida dentro del enunciado mismo. O sea que no solamente participa de las promesas generales que hacen a todos los mandamientos cuando estos se obedecen, sino que además este tiene una promesa particular, tiene una promesa peculiar, que está incluida en el texto del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y San Pablo, como hemos leído en la carta a los Efesios, hace observar esto. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que este es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento de todos los que es el primero que nos encontramos, que contiene dentro del texto mismo del mandamiento una promesa. De manera que esto ya llama nuestra atención, como en el otro caso del cuarto mandamiento, llamaba nuestra atención la fuerza con que ese mandamiento se nos presenta, la intensidad tan enorme, el detalle que se nos da, las razones que se nos dan para que tengamos presente la forma de santificar el día de reposo. De manera que esto es algo que debemos de recordar y que hay que tener en cuenta. Y precisamente hay un texto en el libro del Levítico y en el capítulo 19 que es curioso, porque en ese texto aparecen los 2 mandamientos que acabo de mencionar juntos. Aparecen los 2 mandamientos juntos. Es Levítico 19 y versículo 3.
Fijaos qué curioso este texto, porque nos presenta aquí a los dos mandamientos que acabamos de mencionar juntos. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y luego continúa con otros mandamientos, no os volveréis a los ídolos, etcétera, etcétera, y una serie de cosas. Pero es un texto, aquí en Levítico 19:3, donde, como veis, las dos cosas se nos presentan juntas, unidas. Temeréis, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. El cuarto y el quinto mandamiento unidos, ensamblados, y ciertamente por alguna razón. Y la razón es, en primer lugar, que de estas dos cosas depende de una manera muy importante y muy fuerte el orden, y depende la disciplina del pueblo de Dios. La observancia del día de reposo, el respeto a la santificación del día de reposo, como se nos propone tantas veces en las Escrituras, es en primer lugar una señal de obediencia, por descontado. Pero en otro lugar, como Calvino nos decía en el texto que leíamos, es una forma también de preservar el orden y de desechar la confusión dentro de la Iglesia. En el momento en que se deja a un lado el respeto al día de reposo y la santificación de este día, el dedicarlo a Dios, el dedicarlo a la obra de Dios, a las cosas que pertenecen de una manera particular a este reino divino, en ese momento se desmorona o comienza a desmoronarse el orden y la seriedad dentro de la vida de la Iglesia. Y en cuanto al quinto mandamiento, naturalmente el quinto mandamiento es el mandamiento clave para entender la enseñanza bíblica acerca de la familia. No se trata, pues, solamente de una cuestión de que Dios diga, bueno, tenéis que respetar a los padres, una cuestión, digamos, de mera cortesía, o una cuestión un poquito de educación. No es esto el mandamiento que aquí se nos propone cuando lo estudiamos a la luz de todo lo que la Biblia nos dice sobre la familia. Pues nos damos cuenta que es la quinta esencia, es el resumen de toda la forma bíblica de entender la vida de familia, las relaciones de padre, madre e hijos. Y a partir de ahí extendiéndose en círculos cada vez más amplios, abarcando a todo lo que es la Iglesia de Dios. El pueblo de Dios fue, y ahora también, y seguirá siendo, un conjunto de familias. Es un conjunto de familias, no es un conjunto de individuos. Aunque la salvación se nos presenta en la Escritura como una obra del Espíritu Santo, en particular en cada persona, aunque es verdad, pues, que la regeneración y santificación y todas estas cosas son una experiencia personal y directa, sin embargo, la estructura del pueblo de Dios no es una estructura de mera agregación de personas, simplemente individuos que están colocados ahí juntos, sino siempre una agregación de familias. Es la familia y no el individuo el núcleo principal de la obra de Dios para formar un pueblo, para formar una iglesia. Naturalmente, esto es el caso común, normal. Hay personas individuales, hay personas que están en la iglesia a título individual porque sus familias no participan, no tienen la misma fe, y ya sabéis perfectamente que cuando cambió la estructura de la iglesia, convirtiéndose en una iglesia esparcida entre las naciones, a partir de Pentecostés, vamos a poner esa fecha por decir algo, a partir más o menos de la época de transición del Antiguo al Nuevo Testamento,
La Iglesia se convierte en una sociedad multirracial, en una sociedad con muchas lenguas, con muchas culturas, con civilizaciones distintas, naciones diferentes, tribus, etc. A partir de este momento, claro, ya el pueblo de Israel, que era la Iglesia en una estructura muy cerrada, propiamente de una nación sola, pues va a cambiar del todo. Y por eso nos encontramos ahora en la Iglesia de Dios no solamente familias, sino también individuos sueltos, personas sueltas. Pero eso no quita en absoluto la idea principal de todo, que es que la familia sigue siendo la estructura principal de la Iglesia. La familia, porque Dios constituyó originalmente al ser humano en forma de familia. Dios creó a Adán y a Eva, creó hombre y mujer y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y de ahí se origina esta unidad que es la familia, no solamente unidad dentro de la Iglesia, sino unidad dentro de la sociedad. Esa es la mente de Dios, la estructura que parte del designio divino, de que sea la familia la estructura esencial. Por lo tanto, todas las fuerzas que batallan en contra de la ley de Dios, que batallan en contra de la voluntad divina y del sistema que Dios ha establecido, intentarán también destruir esta estructura de la Iglesia o de la sociedad que es la familia. Y por eso vemos ya desde antiguo, pero sobre todo en los tiempos que vivimos ahora, progresivamente, que cada vez se van alineando más y más fuerzas para intentar deshacer y destruir esta unidad que es la familia. En el terreno económico, en el terreno de la educación, en el terreno del orden de la sociedad, en todos esos aspectos encontramos cada día más fuerzas que vienen a disgregar y a deshacer la idea básica de la familia. Por ejemplo, por poner solamente o citar una característica de nuestra sociedad, sabemos que cada día es mayor el número de personas que no piensan ya en el matrimonio, en uniones permanentes, que es cada día mayor el número de personas, jóvenes sobre todo, que piensan en una mera asociación temporal con otra persona, hombre o mujer, y que eso es algo que no debe continuar toda la vida y que es una cosa ligera, casual, una cosa bastante superficial. Por eso hay una tendencia también cada día más grande a producirse el descalabro y el desmoronamiento de familias, por ejemplo la ruptura de matrimonios, etcétera, todo esto sin causas justificadas y que es el ambiente general en que se vive la gente, las personas, muchas de ellas hoy día que no entienden ya que la familia sea una unidad fundamental. Por lo tanto, debemos darnos cuenta de que en ese aspecto la fe cristiana, como en otros tantos, vamos contra la corriente general. Sí, todavía queda en la sociedad unas ciertas ideas sobre la familia, etcétera. Todavía hay personas, que duda cabe, de que intentan mantener la unidad familiar. Pero viene muy rápidamente, está invadiendo a la sociedad, que antiguamente era la sociedad cristiana, esta idea de que la familia deja de ser totalmente la estructura principal. ¿Qué es lo que lo ha sustituido? Pues otros poderes, otras fuerzas.
En el terreno de la educación, pues es evidente que la familia hoy día ya tiene muy poco que decir. Los padres apenas pueden decir nada. Sabemos, los planes de educación no los elaboran los propios padres. Todo el ambiente que hay en general en los colegios, en universidades, etcétera, todo eso está ya completamente fuera del control de la mano de los padres, y paulatinamente se va introduciendo dentro de las familias otras fuerzas, otras influencias que no son ya las que el padre y la madre intentan inculcar o intentan dar. Hay pues aquí una cuestión importante, y es el mandamiento directo que Dios está dando a su pueblo para que todos los miembros de su pueblo honren a su padre y a su madre. Fijaos que aquí se usa la palabra honrar. La palabra honrar. En otros lugares, San Pablo, por ejemplo, hablando, como hemos leído hace unos momentos, en la carta a los Efesios, usa las dos palabras honrar y obedecer. En Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. San Pablo usa las dos palabras, hijos, obedeced, y luego honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué estas dos palabras? Bien, esto es una cuestión que podríamos decir que se refiere al lógico crecimiento de las personas. Me explicaré. Cuando un niño es pequeño, lo que debe hacer es obedecer. La actitud de un menor ante sus padres es la de obedecer. Debe obedecer. Sus padres mandan una cosa, tienen una autoridad. Esa autoridad viene de Dios, es una autoridad que está fundada nada menos que en el origen de la vida. Los padres han procreado a esta criatura, le han dado la vida, lo han sostenido, lo han alimentado, le han dado todas las cosas, y la obligación que crea en el hijo esto es de obediencia. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Hay un límite a la obediencia, claro está, por eso dice obedeced en el Señor. El límite a la obediencia es la misma ley de Dios. Para que si un padre o unos padres ordenasen cosas contrarias a la ley de Dios, claramente contrarias a la ley de Dios, pues evidentemente no hay una obligación de obediencia. Si un padre ordena a un hijo que mate a otra persona, si un padre ordena a un hijo que robe, fijaos que esto hoy día es común. Hay padres, en muchos casos, que utilizan a sus hijos para acciones indignas. Hay padres que utilizan a sus hijos para cometer robos. Hay padres que prostituyen a sus hijas. Naturalmente, en esto no hay obligación de obediencia. La obediencia es una obediencia de vida dentro del marco de la ley de Dios. Por eso se dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero estamos ya, aparte de esos casos extremos, está claro que la obligación, el deber, lo que Dios establece como norma de conducta en la relación de padres e hijos, cuando estos hijos son menores, es que los hijos deben obedecer. Deben obedecer. La obediencia es acatar la autoridad y la instrucción. Naturalmente no es una cuestión de obediencia, como algunos jóvenes lo plantean: yo obedezco si me parece bien, si me gusta. Eso no es obediencia, eso es hacer su voluntad. La obediencia es
hacer aquello que le es ordenado, tanto si a uno le gusta como si no le gusta. La cuestión de los gustos, la cuestión de si le parece a uno bien en sus ojos o no le parece bien, no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. Estamos hablando de una obediencia a un mandamiento: haz esto o no hagas esto. Uno lo puede entender o no lo puede entender, pero la obediencia es el respeto a una orden, el sujetarse a la voluntad de alguien que está por encima, que Dios ha puesto, el someterse a una autoridad. Y repito que esto es diferente del que uno lo entienda o no lo entienda, le guste o no le guste. Obedecer, lo que se dice pues es obedecer, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hay luego otra fase de la vida. Estos hijos van a hacerse luego adultos, van a tener su propia responsabilidad, van a tener su propia autoridad, porque ellos mismos van a crear una familia. Estos hijos van a tener una vida independiente en un momento de su vida. Y cuando llega el momento en que los hijos son independientes, porque esa es la ley de vida, de que han crecido, han encontrado sus propios medios de sustento, han formado, como digo, su familia también, entonces, naturalmente, ya no es, la relación no es la misma. La relación con sus padres ya no es una relación de obediencia, porque ellos tienen su propia responsabilidad y tienen su propia autoridad también, pero sin embargo, todavía se mantiene, siempre se mantiene a lo largo de la vida, el mandamiento de honrarás. Es el mandamiento del respeto, es el mandamiento de tener en altísima consideración a los padres, por cuanto los padres han sido el instrumento usado por Dios para dar vida, para sostener durante la infancia y durante la primera juventud a estos hijos, y son auténticos y verdaderos representantes de la autoridad divina. De tal manera que a Dios también le llamamos Padre, que esta expresión de paternidad se extiende, como vemos, desde la tierra hasta los cielos. Y por esto, de modo especial, hemos leído hace unos momentos en el libro de Deuteronomio, como recordaréis, aquel caso o aquella situación de la desobediencia de los hijos, como estaba previsto en el pueblo de Israel, que en casos de desobediencia, de rebeldía, de contumacia, en casos de personas que se degeneraban, que no hacían caso a los padres, la ley divina preveía que estos padres debían de tomar a este hijo y llevarlo ante el tribunal del pueblo de Dios para que este hijo fuese apedreado. Fijaos otra vez cómo lo está expresando. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Lo de glotón y borracho no es la causa fundamental. Aquí se añade, además, es que es una persona degenerada. Pero la idea principal es: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde. Esa es la idea. Normalmente, la contumacia y la rebeldía, el persistir en la desobediencia, eso va unido a otra serie de delitos, a una degeneración. La persona que no obedece la instrucción, la enseñanza de sus padres, fácilmente acaba en una situación de degeneración.
Estamos hablando de cuando sus padres son padres creyentes, que están en el camino de Dios. Hemos dicho también que hay padres que no actúan así, dentro o fuera de la Iglesia de Dios. Hay todo un mundo terrible, sórdido, una cosa espantosa en la que vemos que las familias enteras se han hundido, padres e hijos. Y no estamos hablando de esto. Estamos hablando de aquello que pertenece al pueblo de Dios, como éste debe guiarse, en el respeto y en la obediencia. Bien, la rebeldía, la desobediencia, yo diría que tanto en las cosas pequeñas, menores, como en cosas ya de una trascendencia e importancia grande, en realidad es lo mismo. El hijo que desobedece en cosas pequeñas, el hijo que es rebelde de una manera continua, y esto se va viendo desde pequeño, se va viendo venir en el carácter de ciertas criaturas, que ya desde el principio tienen una tendencia a hacer al contrario de aquello que se les dice. Sin razón ninguna, porque es así, porque se les dice blanco y tiene que ser negro, o se les dice por la derecha y tienen que ir por la izquierda. Esa actitud de rebeldía, por otro lado, es en la era de la juventud, en la época de la juventud, uno de los momentos en que más se desarrolla y más vivo está. Tened en cuenta que hoy, además, el tiempo que vivimos, hay una especie de exaltación de la desobediencia, una exaltación de la rebeldía. Parece ser como si se es grande y se es importante cuando se hace al contrario de lo que se dice, de lo que dice la autoridad, la que sea. La autoridad de los padres, la autoridad de los gobernantes, la autoridad de otras personas que han sido puestas por Dios en lugares de eminencia. Parece, digo, como si hubiese un cierto deseo, un gusto, una especie de mérito incluso en hacer al revés, en desobedecer. Pertenece esto indudablemente a la filosofía de tipo revolucionario, a la filosofía social en el ambiente en que vivimos, de que en la sociedad hay una especie de igualdad total en la que no existen, por lo tanto, ni clases, ni existen tampoco personas con una distinción o con un honor especial. Esa es la filosofía que en el fondo arranca pues de aquellos pensadores de tipo materialista. Podríamos ir hasta Engels, hasta Marx, y desde Engels y Marx ir hasta los movimientos de las revoluciones de la juventud en los últimos años. Pensemos lo que ocurrió en Francia en el año 68 y muchas de las demostraciones de rebeldía que se ven en otros lugares de la tierra. Pues nos damos cuenta de que los padres cada día van abandonando más parcelas de la autoridad que les concierne. Naturalmente aquí toda una cuestión de criterios, de opiniones, cosas intermedias, pero hay también un momento a partir del cual se ve que hay padres que prácticamente no ejercen ninguna autoridad, han abandonado. Y esto es pecado. Cuando unos padres no cumplen la misión que tienen de gobernar, de dirigir, de instruir, de reprender, de frenar o de prohibir incluso ciertas cosas, pues evidentemente están andando en un camino peligroso, y las consecuencias de ello es que se va a desmoronar, se va a ir deshaciendo la estructura misma de su familia. Sus hijos, por lo tanto, andarán, si Dios no los remedia de otra forma, andarán en un camino de desobediencia, o simplemente no ya de desobediencia a los padres, porque los padres no están ejerciendo la autoridad, por lo tanto no hay desobediencia a los padres. Los padres son un poco cómplices de esto, sino desobediencia a la ley de Dios. Desobediencia a la ley de Dios. Los padres están puestos como una garantía
como representantes de Dios para que la ley divina sea obedecida y respetada. Yo sé que esto es molesto y que puede llegar a situaciones violentas, a situaciones difíciles. En el caso de los jóvenes hay, como he dicho, una tendencia a hacer las cosas al revés de lo que se les indica, de lo que se les dice. En el pueblo de Israel la ley era muy clara sobre esto. Dios quiso dejar con una forma dura, indudablemente que era dura, pero una forma al mismo tiempo definitiva para zanjar esta cuestión: la rebeldía y la contumacia de los hijos, la actitud de no someterse de ninguna manera a la autoridad de los padres. Esto era considerado como una desobediencia a Dios, una desobediencia de tal magnitud, de tal gravedad, que se les llevaba incluso hasta la pena de muerte. Todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Bien, la Iglesia cristiana, en el momento que nosotros ahora vivimos, y teniendo en cuenta que no somos una sociedad que tenga el poder, la Iglesia me refiero, no tenemos el poder de infligir castigos corporales. El derecho penal mismo, pues bíblico, es un derecho penal entendido para la sociedad israelita, porque ellos vivían como una nación, además de como iglesia. Pero la idea básica está ahí igual, el principio está ahí. En la Iglesia de Dios, si tuviéramos un caso de alguien, unos padres que vinieran a la iglesia y dijesen claramente: nuestro hijo es rebelde y contumaz, nuestro hijo no hace caso a nuestra voz, anda desordenadamente, se ha salido de la línea, del camino, de la ley de Dios. Naturalmente que entonces hay una acción a realizar. No podemos y no debemos ya, como entonces, apedrear a esa persona, causar la muerte. Sin embargo, hay una muerte que también es importante, que es la muerte de la expulsión o de la excomunión del cuerpo. El hecho de no pertenecer, el hecho de ser expulsado de la Iglesia de Dios por esta causa, es el equivalente espiritual de esta acción que se realizaba de apedrearlo y de quitar de esta forma el mal de en medio de ti. Entiendo que estos son casos extremos, pero están puestos para nuestra instrucción y para nuestra comprensión, para que nos demos cuenta de que no era una cosa insignificante, de que no era una cosa menor, de que no es una cosa como muchos padres se toman hoy las cosas. Muchos padres se toman a risa la desobediencia de los hijos, se ríen de las bromas de los hijos o de las cosas graciosas que parecen hacer, que no son tales gracias, sino un espíritu de rebeldía, un espíritu de desobediencia. No era broma, no era cosa de risa. El sostener un ambiente de desobediencia y rebeldía en la familia conduce finalmente a que estas personas desobedecen toda la ley de Dios. No hacen caso a nada de la ley de Dios. En el mejor de los casos construirán una moralidad humanista. Es lo que les pasa a muchos. Se hacen una especie de ética o moral humanista, no bíblica, y con eso van viviendo. Eso naturalmente se puede romper cuando conviene y no se sujeta a nada porque no hay temor de Dios. Este mandamiento, hermanos, hermanas, vamos a hablar algunos domingos más de él, por cierto, hay otros aspectos que importan. Hoy estamos haciendo una presentación general.
Pero este mandamiento yo diría que en realidad no se termina con esta fórmula que leemos en el Decálogo. Si os fijáis, en el Decálogo mismo hay otros mandamientos que tienen que ver con la familia. El primero que nos encontramos es este. Por cierto, es el primer mandamiento que inaugura la segunda tabla de la ley. La primera tabla de la ley, los 4 mandamientos que se refieren a nuestra relación con Dios. Solamente tendrás un Dios, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás el día de reposo. Esos 4 mandamientos primeros son la primera tabla de la ley para nuestra relación con Dios. Y la segunda tabla de la ley, nuestra relación con el prójimo, comienza por donde tiene que comenzar, con nuestra relación con las primeras personas que nos encontramos en la vida. Nos encontramos en la vida en primer lugar con nuestros padres. Ellos nos han traído al mundo y durante los primeros meses y años de la vida son nuestros padres los que están alrededor nuestro. Aquí hay que pensar una cosa, y es que cuando una criatura viene al mundo, como suele decirse, viene desnuda, no trae nada. Hemos venido al mundo sin nada, venimos sin nada. Todo lo recibimos en un principio de nuestros padres. No solamente de los padres que nos han procreado, sino de nuestros antepasados. Venimos a un mundo que, aunque nosotros venimos desnudos, pero ya hay cosas. Y hay cosas, y las cosas anteriores las han hecho nuestros antepasados. Hay casas, hay campos labrados, hay industrias, hay toda una serie de cosas que se han estado haciendo a lo largo de generaciones. Los que nos han precedido han hecho posible que cuando nosotros llegamos a este mundo nos encontremos ya en una situación bastante aceptable en un sentido, más fácil. De manera que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y naturalmente, en la misma familia, allí donde la criatura nace, todo está preparado para su nacimiento. Todo está preparado para cuando venga. La ilusión de los padres, el deseo de que todo lo mejor vaya a él, etcétera, sus cuidados, los sacrificios que tienen que hacerse, las molestias que hay que sobrellevar, todo esto significa también que ha de responderse con gratitud. Y por eso los hijos rebeldes y desobedientes están contraviniendo una idea fundamental, y es la de ser agradecidos. Pero digo que no solamente este mandamiento. Hay varios mandamientos luego que tienen que ver con el respeto a la estructura de la familia. Por ejemplo, el último mandamiento es muy importante, el 10º mandamiento. El 10º mandamiento se refiere también al respeto que debemos de tener a las familias ajenas, a otras familias. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es el respeto a los demás. El decir, cuidado, que Dios me ha dado autoridad a mí y me ha dado una serie de funciones en el marco de mi familia, pero yo no puedo de ninguna manera entrometerme en el ámbito de otra familia, ni para codiciar sus cosas, ni para hacer nada que pueda poner en peligro la responsabilidad que tienen los otros. No debemos jamás entrometernos. Esto es un vicio, por cierto, muy extendido. Hay una tendencia, además de que es una contravención de la ley de Dios, es también una señal de muy mala educación. Hay una tendencia general de la gente a entrometerse en lo de los demás, a querer fiscalizar, juzgar u opinar sobre los demás y sobre las vidas de familias y sobre las acciones de los otros. Y uno no se da cuenta de que cada uno tiene su responsabilidad delante de Dios. Cada uno es responsable ante Dios de él y de su propia familia donde ejerce autoridad.
Y por lo tanto, aquí hay un mandamiento que es el último, que pone unos límites, unas barreras, y viene a decirnos: no tienes que meterte en nada en la casa ajena, y menos aún codiciar la casa del otro, sus cosas. Y hay otro mandamiento, el mandamiento el que tenemos en el versículo 15, quiero decir, del Éxodo 20, que dice: no hurtarás. No hurtarás. Este mandamiento es también un mandamiento que se refiere, en el fondo, a la estructura de la vida en cuanto a unidades familiares. Porque el hurto, el robo, el apoderarse de las cosas de otro, el apoderarse de las cosas de otro, es entrar en el ámbito de la vida de otra familia. Es el romper un patrimonio que pertenece a otros. Nosotros a veces entendemos todas las cosas en un sentido muy individualista, pero la Biblia no habla en términos individualistas. No es esto, no es el individuo lo más importante. Bíblicamente hablando, es el pueblo de Dios y esa estructura fundamental que es la familia. Y por eso se preocupa muy bien el 10º mandamiento de asegurar que de ninguna manera nosotros vamos a codiciar cosas que pertenecen a otra familia, a romper la estructura de otra familia, codiciando la esposa o los bienes o los siervos o ayudantes o cualquier cosa que pertenezca a esa estructura. Con esto creo que podemos dejar hoy algunas ideas plantadas, algunas ideas establecidas, y debemos hablaremos más, si Dios quiere, sobre estas cosas. Guardémonos contra la corriente del mundo en que estamos viviendo hoy, la corriente del individualismo, la corriente que quiere deshacer totalmente, si fuera posible, la idea de familia. Y esto no es broma. Yo no sé si habéis leído mucho o poco cosas de los pensadores materialistas que he mencionado antes, Engels y Marx. Yo os voy a dejar unas cuantas cosas escritas ahí en el tablón de anuncios sobre cosas del manifiesto comunista y sobre algunos escritos de Engels también. Y hay otros filósofos materialistas igual. Claramente la interpretación que ellos hacen es de que uno de los principales obstáculos, una de las principales barreras para superar lo que ellos llaman el sistema capitalista es precisamente la familia. Y claramente dicen: hay que ir a por ella, hay que destruir ese lazo, hay que destruir el lazo de la familia, porque eso se opone. Ellos dicen son una unidad que mantiene una serie de relaciones que va en contra de la sociedad general. Y ya sabéis que el comunismo tiene esa obsesión sobre la estructura general de la sociedad, aniquilando al individuo por un lado, aniquilando a la familia en beneficio de lo que ellos llaman la sociedad o el bien general. Y esto no es un invento, ya os pondré textos y ejemplos de esta cuestión, pero yo creo que no solamente hemos de ver en esa ideología el único peligro. Hay otros. He mencionado que el mismo individualismo es un peligro. Y el hecho de caer en ese profundo egoísmo moderno en el que cada uno busca su bien sin tener en cuenta el bien de los demás y de los que están más próximos a su vida, que son sus familiares, sus padres, en el caso de los hijos, o los padres mismos, también pueden ellos, claro está, caer en una desobediencia o rebeldía, en una acción impropia. Todos tenemos responsabilidades, pero hoy estamos hablando del mandamiento que dice: honrarás padre y madre. Una vez que los hijos han llegado ya a una edad de adultos que tienen su propia familia, que tienen su propia responsabilidad, su propia independencia, entonces ellos continuarán honrando
a padre y madre. Ya no es una cuestión de obediencia, ya no, estos padres ya no van a ordenarles como cuando eran pequeños,